Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, amada iglesia, amados hermanos. Una vez más, un viernes más, amados, tenemos el privilegio de reunirnos. Tenemos el privilegio de estar aquí, unánimes juntos, para escuchar el consejo de la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto estar con ustedes, siempre lo digo, es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que todos estén bien, que no haya ningún problema en casita, y si hay, doble rodillas, hermanos. El Señor está con su oído, o sus oídos y sus ojos atentos a nuestras necesidades, a escuchar nuestro clamor como escuchó al pueblo de Israel allá en Egipto cuando ellos clamaron porque estaban siendo sometidos a unos trabajos muy duros. Él escuchó al pueblo de Israel, así está, es el mismo Dios, hermanos, no ha cambiado. Es el mismo Dios que está atento a su clamor, atento a su solicitud, pero como dice la palabra, pida bien para que se le sea dado. Amén. Así es de que, hermanos, esta noche, pues, como siempre se los digo, porque es parte de esto, ¿no? Que se acomode para no interrumpir, que apague otros aparatos que interrumpen, sírvase su cafecito, siente a la par de usted a su esposa, a sus hijos. Si viven sus padres con usted, siéntelos a su par. Si viven sus suegros, siéntelos ahí con usted y a escuchar la palabra del Señor para ser edificados. Amén. Vamos a pedirle al Señor en oración que Él nos guíe, que Él esté, porque eso es lo importante, hermanos. El invitado especial en nuestras reuniones es Él. Si Él no está,
No nos movemos de aquí, dijo Moisés. Si tú no vas conmigo, yo no sigo adelante. Así es que si Él no está, por gusto nos reunimos, hermanos. Amén. Amado Señor, Padre mío, Padre celestial, gracias te damos, Padre amado, por reunirnos una vez más, apresurar nuestros pasos para llegar a casita y poder estar reunidos para escuchar tus enseñanzas, Señor, tus enseñanzas, tu palabra que es de consolación, que es de enseñanza, que es de paz. Necesitamos, Señor, que tú estés con nosotros siempre, Padre Santo. Que te damos gracias por ese honor de poder presentarnos ante el trono de la gracia para darte gracias y para escucharte. Yo te doy gracias por el honor que me da, Señor, de ser el vocero, el vaso que tú usas esta noche para llevar tu palabra a tu amada iglesia, a tus amados hijos, a tu amado pueblo. Llénanos de tu Santo Espíritu. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y que podamos nosotros atesorar en nuestros corazones lo que vamos a aprender hoy, pero no solo atesorarlos, sino ponerlos por obra. Gracias, Padre Celestial. En el santo nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, por favor, abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, donde dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ponga la atención a esta escritura, hermanos, porque va a ser nuestra escritura base para este mensaje. Observe que empieza: acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermanos, el mensaje que el Señor me dio para ustedes esta noche le pusimos por título: las tres voces que el hombre escucha. Por eso es de que empezamos con esta escritura que dice que si oyeres atentamente la voz de Dios, la voz de Dios. Entonces, hermanos, para poder obedecer un mandato, debemos reconocer quién nos está hablando. Amén. Por lo que es muy importante que como hijos de Dios aprendamos a distinguir la voz de Dios. Amén. Entonces, para obedecer una voz debemos reconocer quién nos da, de quién nos está hablando, la voz del que nos está hablando. En momentos de oscuridad, momentos difíciles que se presentan en nuestra vida, donde no podemos ver con nuestros ojos, nuestros oídos se vuelven un instrumento vital por el cual podemos escuchar la dirección de Dios. Amén. En esos momentos de incertidumbre, lo único que puede guiarnos es la voz de Dios. Amén. Por eso, hermanos,
nuestros oídos espirituales deben estar muy atentos. Porque solo la voz de Dios puede guiarnos correctamente. Pero, hermanos, nos preguntaremos, ¿cómo podemos estar seguros que es la voz de Dios? Porque eso nos pasa a muchos, a todos. Dice, a mí me habló Dios, pero no sé si era Dios. Pues tenemos que aprender. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que es la voz de Dios? Porque, hermanos, hay 3 voces que podemos escuchar en nuestro diario vivir y las cuales debemos aprender a identificar. Estas son 3 voces que nos hablan en todo momento, hermanos, en todo momento. La primera es la voz de Dios, la segunda es la voz de Satanás y la tercera es la voz de la carne o la voz de mi naturaleza, la voz de mí mismo. Son 3 voces que nos hablan constantemente en nuestra vida diaria y los cuales nosotros debemos aprender a identificar. Vamos a estudiar cada una de estas voces para que aprendamos a reconocerlas. Es de suma importancia. Vamos a ver primero la voz de Dios. La voz de Dios. A lo largo de las Sagradas Escrituras, hermanos, encontramos numerosos relatos en los que Dios habla directamente a su pueblo, muchas veces revelando su voluntad, otras veces impartiendo sabiduría y otras veces guiándolos en sus caminos, en los caminos de Dios. A través de su voz Dios comunica su amor, su justicia y su deseo de tener una relación personal con cada uno de sus hijos. La voz de Dios puede manifestarse de diferentes maneras. En algunas ocasiones Dios habló a través de sus profetas y sus profetas y mensajeros transmitiendo sus enseñanzas. Otras veces su voz se manifestó a través de sueños y visiones, como ocurría en el Antiguo Testamento. Dios también habla o nos habla mediante la conciencia humana, guiándonos y susurrando a nuestros corazones cuando necesitamos discernir su voluntad. Así es como Dios nos habla. Óigalo bien, que no se le olvide. En ocasiones, a través de sus profetas y mensajeros, a través de las profecías, a través de los predicadores, de los pastores, de sus mensajeros, transmitiendo sus enseñanzas como en este momento. Otras veces Dios habla a través de los sueños, a través de las visiones. Y otras veces el Señor habla a tu propia conciencia. Amén. La voz de la conciencia, dicen algunos. La voz de Dios también la podemos escuchar en los sucesos cotidianos de nuestras vidas, a través de circunstancias y eventos que aparentan ser insignificantes, pero recordemos que Dios está pendiente de todo de nosotros. Él está pendiente, Él es un Dios de detalles. Él está pendiente de cada una de los eventos, de los sucesos que pasan en tu vida durante todo el día. Hermanos, la voz de Dios
póngale mucha atención a esto porque es la voz que nosotros debemos reconocer más rápidamente. Si nosotros conocemos el original, inmediatamente vamos a conocer lo falso. Eso es una realidad, es una ley. Por eso es de que la primera voz que debemos reconocer es la voz de Dios. Para en el momento que a usted le está llegando a su corazón una voz, pueda decir, ¿es Dios o no es Dios? Amén. Entonces, por eso estamos dando cómo es la voz de Dios, cómo habla Dios. Hermanos, la voz de Dios es única y poderosa. A diferencia de otras voces que escuchamos, la voz de Dios no nos condena. Clave, hermano, no nos condena, sino que nos muestra su amor y su misericordia inagotables. La voz de Dios es una voz que nos guía por caminos de rectitud y de paz. Nos anima en momentos difíciles y nos da la dirección en medio de la confusión. Hermanos, reconozca la voz de Dios no lo condena. Si usted está escuchando una voz que lo está condenando, no es la voz de Dios. Porque Él lo que va a hacer es consolarte, darte dirección, sacarte de la confusión y decirte qué es lo que debes hacer. Como cuando uno dice, bueno, tengo que tomar una decisión, voy a orar, porque es la forma de hablar con Dios. Voy a orar y nos ponemos en oración. Entonces aprendamos a escuchar lo que se habla a nuestro corazón. Si Él te está dando una dirección correcta, si Él te está sintiendo paz de lo que esa voz te está diciendo, si esa voz te está animando, si esa voz la sientes, la oyes, poderosa, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Si no, no. Por eso es de que es importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que es la voz original. De esa forma nosotros vamos a identificar las voces falsas, que no son las originales. En la Biblia encontramos ejemplo de cómo las personas respondieron a la voz de Dios. Primero veamos a Abraham. Abraham dejó su tierra natal y siguió las instrucciones de Dios para convertirse en padre de muchas naciones. Leamos Génesis 12, 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 22, 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué Abraham obedeció la voz de Dios? Porque reconoció inmediatamente quién le estaba hablando. ¿Y por qué? Porque Abraham platicaba con Dios constantemente. Recordemos que Abraham es contado como el amigo de Dios. Él obedeció, fíjese que no le dio muchas instrucciones. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era esa tierra? Hermano, no es fácil dejar uno su familia, dejar uno su pueblo, su tierra, e irse a algo donde no sabe uno ni a dónde va. Pero como Abraham en ese tiempo conocía la voz de Dios, él reconoció inmediatamente la voz de Dios, yo voy a obedecer.
Y luego le dice el Señor, por cuanto obedeciste, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Número 2, Moisés. Moisés, quien liberó a Israel de la esclavitud en Egipto bajo la dirección divina. Éxodo 3, 1 al 22. No lo vamos a leer porque es muy largo. Es toda una conversación entre Dios y Moisés. En esa conversación el Señor le estaba dando las instrucciones de los pasos que tenía que seguir para liberar a Israel de la esclavitud de los egipcios. Eso es toda una conversación, dándole todas las instrucciones. Y así es la voz de Dios, hermanos. Esa es otra cosa que debemos reconocer. Si Él nos comisiona algo, también nos da las instrucciones. Amén. Por eso es muy importante que aprendamos a reconocer su voz. Este era un paquete muy fuerte para Moisés, hermano. Nada más y nada menos enfrentarse a Faraón. ¿Qué lo animó a hacerlo? Que reconoció que quien estaba hablando era Dios. Y que Dios es el poderoso de Israel. Que no hay otro Dios como Él. Y que muy rey, muy faraón, pero contra Dios no podía. Eso era la convicción que tenía Moisés. Porque no se le puede obedecer a cualquier voz, hermanos. Puede uno cometer un error. Imagínense que no hubiera sido Dios que hablaba. Y va a ser eso, lo hubieran matado. Pero él reconoció la voz de Dios. Y él fue, y el Señor le dio las instrucciones de cómo debía presentarse ante Faraón, y él obedeció. En el libro de Job vemos cómo le habla Dios al hombre. Aquí dice Job, cómo le habla Dios al hombre. Dice Job 33, 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. 33, 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Ve, hermano? ¿Cómo le habla Dios al hombre? En su lecho, cuando usted está durmiendo, en visión o en sueños. Fíjese que hoy en la mañana yo tenía que haberle pasado ayer los versículos que se íbamos a utilizar hoy al hermano David y se me olvidó, por X o Y razón se me olvidó. A las 4 de la mañana me despertó el Señor y lo primero que escuché que me dijo: no le pasaste los versículos al hermano David. Hermanos, a esa hora me levanté, encendí mi computador y pidiéndole perdón y disculpas a mi hermano, le dije: mira, ahí te van los bosquejos. Así le habla Dios a uno, hermano. Usted no está ahí dormido. Lo despierta y le habla. Pero le habla, hermanos, dice: entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre no entiende. Por eso es que estamos estudiando esto hoy. Para que entendamos cómo nos habla el Señor. Porque muchos dirán: yo no me levanto. Que se espera, mañana se los mando. Lo que me pasó a mí, pues, ¿verdad? Yo voy a ver, pues, no, qué frío el que hay, porque había mucho frío, hermanos. Yo no me voy a levantar a pasárselos ahorita. El hombre no entiende que es Dios quien está hablando. Fue Dios quien me dijo: mándaselos.
Tenemos que obedecer, hermanos, como Moisés. Moisés le dijo: Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo me voy a presentar yo delante de Faraón? Entonces el Señor le dio las instrucciones: y yo iré contigo. El problema, hermanos, es de que no obedecemos. Jesús dijo en Juan 10, 27 al 29: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos amados, ¿somos realmente esas ovejas? ¿Actuamos nosotros, hermanos, como esas ovejas que escuchamos la voz del Señor y le seguimos y le obedecemos? Esas ovejas seguramente escuchaban al Señor y sabían que era el Señor porque lo conocían su voz e inmediatamente le seguían. No a cualquiera seguían. La voz de Dios es la primera, hermanos, la primera y más importante voz que debemos aprender a escuchar. Y para identificarla debemos poner atención a todos estos elementos que estamos hablando. Por ejemplo, la voz que estoy escuchando. Este es un elemento muy importante, mi hermano. ¿La voz que estoy escuchando es conforme a su palabra? Eso es muy importante. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, eso hace la voz de Dios. ¿Está enseñando la voz de Dios? ¿Está corrigiendo la voz de Dios? Debemos aprender el mensaje. ¿Qué me está diciendo el mensaje? ¿Me está enseñando algo? ¿Me redarguye la palabra? ¿Me instruye la palabra? Son elementos que debemos aprender a conocer para reconocer la voz de Dios. La voz de Dios tiene triple propósito. Otra cosa muy importante. La voz de Dios edifica, exhorta y consuela. Qué lindo, hermanos. 1 Corintios 14:3 dice el apóstol Pablo: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es muy importante, hermanos, que cuando escuchamos una profecía, identifiquemos esto. ¿Me está condenando? Entonces no es una profecía que viene del Señor. ¿Me está edificando? Entonces sí es del Señor. ¿Me está exhortando? Por ejemplo, cuando la profecía dice, hay un hermano aquí que está pecando y esta mañana yo le digo que deje de hacerlo porque si no vendrán tiempos de angustia para él. ¿Qué está haciendo? Exhortándote a que cambies de camino. Yo en esta mañana el Señor te dice que esa enfermedad pronto pasará. ¿Qué te está haciendo? Consolándote. Consolándote, hermanos. Entonces debemos aprender, son elementos que debemos aprender para reconocer la voz de Dios. La clave para reconocer la voz de Dios la encontramos en Juan 1:12.
Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, un hijo de Dios es una persona que ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador y ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Ese es un hijo de Dios. Los demás son criaturas de Dios. Un hijo es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Y a ese hijo se le dio potestad, hermanos, de poder reconocer la voz de su padre, porque ahora ya tiene papá. Ahora ya tiene papá y tiene que aprender a reconocer la voz. Y él está facultado para escuchar y reconocer la voz de Dios. Pero tienes que tener a Cristo en tu corazón, como tu Señor, como tu Salvador. Amén. Como sabemos, el Espíritu Santo es nuestro Consolador, y Juan 16:13 dijo el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjese bien, Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque es el Espíritu de verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Oyere de quién? Del Padre. Entonces, hermanos, quien nos pasa todo, perdón lo que voy a decir, pero todos los chismes del cielo, es el Espíritu Santo. Quien nos habla en verdad es el Espíritu Santo. Quien nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso debemos aprender a reconocerlo. Otro elemento, hermanos, la voz de Dios produce paz porque Él habla a nuestro corazón, no a nuestra mente. Amén. Él habla a tu espíritu, no a tus sentimientos ni a tus emociones. Debemos reconocer eso, hermanos, para ser guiados por el Espíritu y no por nuestras emociones, por nuestra mente. El apóstol Pablo, el Señor dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Si no escuchas mi voz, sino la voz de tu carne, la voz de tu mente, la voz de Satanás, tendréis aflicción. En mí tendréis paz, dijo el Señor. Filipenses 4:7 dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la paz de Dios que produce su voz cuando Él nos habla. Dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, esa es la voz de Dios. Es la voz más importante que debemos nosotros aprender a reconocer de inmediato. Y usted solo va a aprender a reconocer la voz de Dios cuando mantenga una comunicación constante a través de la oración, de la lectura de su palabra, de la alabanza, de la adoración, porque es ahí donde Dios le habla. Amén. Esa es la voz de Dios, hermanos. Bueno, número 2, tenemos la voz de Satanás. Salmo 44:15 dice el salmista, 44:15 y 16. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre.
por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. ¿Ve lo que dice el salmista? Cada día mi vergüenza está delante de mí. Y la confusión de mi rostro me cubre. La voz de Dios dijimos que no trae confusión. La voz de Dios no te avergüenza, no te condena. Pero el salmista decía aquí que esa voz, la vergüenza estaba delante de él y la confusión de su rostro, por la voz del que me vitupera y deshonra. ¿Quién te vitupera y te deshonra? Dice, por razón del enemigo y del vengativo. Eso hace Satanás, hermanos. Él nos vitupera y nos deshonra. Mire la diferencia con la voz de Dios. Por razón del enemigo y del vengativo, dice. La voz de Satanás trae confusión a nuestra mente, hermanos. Él nos confunde. Muchas veces creemos nosotros en nuestras propias convicciones o nuestra propia mente que estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo todo lo contrario porque tenemos una mente confundida por el enemigo. Porque él trae confusión a nuestra mente. Trae duda, hermanos. Él mete la duda. Mire, es un maestro para meter duda. Por eso es necesario conocer la voz para no ser engañado. Muchos dirán, ay, ¿cómo voy yo a reconocer la voz de Satanás? Es que te está hablando día a día también, hermano. Y esa voz te puede hacer caer. Te puede hacer perder las promesas y no entrar al cielo. Nosotros debemos, hermanos, conocer esa voz para no ser engañados. Por eso es importante reconocer la voz de Dios y la voz de Satanás. Es importante conocer lo original, lo verdadero, lo que tiene nombre, lo que es puro, para conocer lo que es falso. El pastor Bailey contaba una historia, algo que pasaba en un banco de Estados Unidos. Dice que ahí agarraban, cuando la gente entraba a trabajar, les enseñaban primero a reconocer la moneda original, la verdadera. Los ponían ahí todo el día oyendo el sonido, viendo su color, viendo su tamaño, viendo su grosor, viendo sus detalles, porque de esa forma ellos inmediatamente identificaban una moneda falsa. Por eso es de que es necesario que nosotros primero aprendamos a reconocer la voz de Dios. Cuando nosotros reconocemos la voz de Dios, que es pura, que es santa, que te anima, que no te vitupera, que no te condena, que te edifica, que te exhorta, que te enseña. Cuando oímos una voz que está haciendo lo contrario, nos damos cuenta inmediatamente que no es la voz de Dios. Amén. Hermanos, el propósito de Satanás es destruirnos. En Juan 10:10, el Señor dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso vino Satanás, a destruir lo que Cristo ha hecho. La voz de Satanás, ojo a esto, la voz de Satanás es contra los principios bíblicos. Es contra la Biblia, contra las Escrituras. Él maneja los versículos para hablarte y te dice lo incorrecto, no lo correcto. Si no, recordemos Génesis 3:1 al 5, cuando le habló a Eva. Dice, pero la serpiente era astuta, recuérdese, el Satanás es astuto, más que todos los animales del campo que Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, hermano, con que Dios se les dijo que no coman de todo árbol, no fue así como dijo Dios. Mire cómo lo cambió. Eva respondió bien ahí: no, dijo, Dios no dijo así. Dios dijo que de todo árbol podemos comer, menos de este árbol, de este mal, para que no muramos. Mentira, le dice todavía: no moriréis. Coman. Es mentira, no van a morir. Lo que quiere Dios, lo que pasa, miren, ¿saben qué es lo que pasa? Que si ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser como Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Coman, ahí van a ver. Les están mintiendo. Así es Satanás, hermanos. No era el principio bíblico. No era como Dios habló a Eva y a Adán y Eva. Satanás es astuto y le da vuelta a todo. Me recuerdo hace unos años, yo no sé si eso fue cierto o no, pero habían unos coros o unas canciones, no me recuerdo, que dice que si la ponían al revés decía otra cosa. Música de Satanás. Yo no sé si eso es cierto o yo nunca lo comprobé, solo lo escuché. Y aún en la actualidad todavía dicen que algunas cosas que están escritas de una forma, si usted las da vuelta, dicen otra cosa. Cosas bíblicas, pues. Cosas bíblicas. Hay una canción por ahí que me la enseñó un hermano hace unos años, que es una canción del mundo, donde dice que, cantándole a Satanás, le dice que él tenía un cielo en los cielos. Eso es mentira. Él vivía ahí con el Señor en el cielo, pero no tenía un cielo. Los cielos son de Dios, hermano. Entonces hay que tener cuidado porque sutilmente se mete Satanás. Y así como hizo con Eva, que hasta el momento estamos padeciendo eso, así lo hace con nosotros. La voz de Satanás divide, hermanos. Mientras la voz de Dios nos une, el Señor nos dice que nos reunamos unánimes juntos en armonía, lo alabemos. Él divide, Él hace lo contrario. La palabra dice que no haya divisiones entre vosotros. Satanás divide. Satanás siempre tratará de alejarnos de Dios, hermanos, a través de sus mentiras. Él es el que siembra la cizaña entre el trigo, el que siembra la discordia entre hermanos. El trigo somos nosotros, hermanos, los hijos de Dios. Satanás siembra la división entre hermanos en las congregaciones por medio de espíritus de murmuración y de chisme. Él mete eso en las congregaciones para dividir, hermanos. ¿Cuántas congregaciones hay donde muchos hermanos no se hablan? Es increíble, pero es cierto. Porque él mete la cizaña, hermanos, mete la murmuración y el chisme entre hermanos para crear división entre hermanos, para hacer lo contrario a lo que Dios nos ha dicho, que vivamos unidos en armonía. Él hace lo contrario. Aprendamos a identificar, hermanos.
Mire, qué importante. Yo ahorita que estudiaba esto, realmente no sabía muchas cosas de esto. Y uno luego mete su comentario con un comentario que es otra persona. Uno mete su comentario muchas veces equivocados porque no analiza lo que le están diciendo. No analiza si lo que está hablando este hermano es conforme a la palabra de Dios o es conforme a Satanás. Aprenda a identificar, hermano. Eso es nuestro diario vivir. Algún hermano me decía una vez, es que aquí se predica solo lo espiritual, no lo que se vive en la vida real. No es así, hermanos. Esto se vive en la vida real. Si constantemente estamos siendo bombardeados por las tres voces, pero el hombre no entiende, dice la palabra. Pásate ese semáforo en rojo, dice Satanás. No, te dice el Señor. Respeta. Rojo es stop, es alto. Tu carne también te dice, no te van a ver, hombre, y te da risa. Y te pasas y te morís de la risa. Todavía me pasé en rosadito. Ahí están hablando las tres veces. ¿A quién le obedeces? Como decía el pastor Bailey, yo en Estados Unidos dice, cuando es amarillo es para decirle disminuye velocidad y para, porque inmediatamente va a rojo. Aquí en Guatemala dice, yo veo que cuando da amarillo más aceleran para poder pasar. Y eso es cierto, hermanos. Eso es cierto. Entonces, ¿qué voz escuchamos, hermanos? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Y cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios ahí en el semáforo? Que pon un accidente. Se dañó tu carro. Te pudiste haber muerto. O en el mejor de los casos solo te golpeaste. Golpeaste a otras personas o mataste a alguien. Eso es lo que quiere Satanás, porque él lo que quiere es destruir. Y Satanás va. Porque no obedecemos la voz de Dios, hermanos. La voz de Dios te dijo que no pasaras, que pararas. Pero no hiciste caso. ¿Escuchaste las otras dos voces primero? Amén. Sí, creo que me estoy dando a entender, ¿verdad? Luego la tercera voz, hermanos. Ya vimos la primera, que es la voz de Dios, la segunda, que es la voz de Satanás, y ahorita vamos a ver la tercera, que es la voz de la carne o la voz de ti mismo. Esta voz es tan peligrosa como ninguna. Peligrosa. ¿Y sabe por qué es peligrosa? Porque esta voz sale de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. De ahí sale la voz. Esta voz no es una voz espiritual, es una voz carnal. Si es conforme a tus emociones, es aquello de hoy siento y mañana no. Hoy amo a mi hermano, mañana no. Hoy creo, mañana no. Hoy amo a Dios, mañana no. Yo me casé enamorado, dicen muchos, pero ahora ya no quiero a mi esposa. Yo me casé enamorada, pero ahora ya no quiero a mi esposo. Hermanos, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué dijo el Señor? Hasta que la muerte los separe. Y uno se deja de amar porque uno tiene la culpa, hermanos. ¿Y sabe por qué tiene la culpa? Porque nunca agarra la regadera para regar la plantita del amor. El amor es como una planta, necesita abono, necesita agua, necesita sol. Por eso se muere la planta del amor.
Debemos regar esa planta, hermanos. Porque el Señor nos dijo que hasta que la muerte nos separe. ¿O te quieres quedar solo? Eso es duro. Platica con un hermano divorciado o una hermana divorciada y te darás cuenta lo duro que es. Cómo lo extraño. Cómo la extraño. Cómo me hace de falta. Desde que nos dejamos yo no he podido ser feliz. Así dicen muchos. ¿Por qué? Porque no regaron la platita del amor. Porque obedecieron a la voz de sus sentimientos, de sus emociones. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante significa que no mantiene su esfuerzo, su conducta o su opinión. Eso quiere decir inconstante. Hoy tiene una opinión, mañana tiene otra. Hoy se esfuerza por esto, mañana no le importa. Hoy tiene una conducta correcta, mañana es una conducta incorrecta. Hoy está en la iglesia adorando al Señor, mañana está con todos los amigos contando chistes y todo. Ese es el hombre de doble ánimo. Romanos 8:13, el apóstol Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, si vivimos escuchando, perdón, si vivimos escuchando y obedeciendo la voz de la carne, morimos espiritualmente, pero también puede ser físicamente. Porque una decisión equivocada nos puede llevar a la muerte, hermanos, física. Y no digamos espiritual. Si vivimos conforme a la carne, hermanos, vivimos en pecado, separados de Dios, muertos en delitos y pecados, como dice la Biblia. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque el Espíritu, hermanos, domina a la carne y ya no hace pecado, ya no comete pecado. Porque es el Espíritu quien lo gobierna. Es la voz del Espíritu, la voz de Dios la que usted oye y obedece, no la voz de su carne, de su vieja naturaleza. Cuando tu mente te habla, siempre es para beneficio de tu carne. Así es, hermanos. Para beneficio de tu ego, de tu yo personal. La carne te dice: tú puedes, tú no necesitas de nadie, tú puedes. La voz de tu carne te dice: tú eres mejor que todos. Nadie es mejor que tú. No necesitas de nadie. Y lo peor te dice: eso no es pecado. Eso no es pecado. Como dice el mundo, una canita al aire. Así te dice la carne. Un trago no es malo. Muchos dicen: Cristo tomó vino. Pero no era el vino de ahora, hermanos, que tiene más alcohol que otra cosa. Era vino de jugo de uvas. Ya veo cómo Satanás cambia las cosas. Si Cristo tomó vino, toma tú, pues que no es pecado. Pero no te dice qué vino era el que tomaba el Señor. Hermanos, cuidado con la carne. Porque la carne infla nuestro ego.
Recordemos que cuando la voz de Dios viene a través del Espíritu Santo es con un propósito: glorificar el nombre de Dios. Eso es la voz que viene del Espíritu. Glorificar el nombre de Dios. Recordemos el trágico suceso de David con Betsabé. No es para condenar a David, hermanos. Yo jamás he condenado a David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, ya quisiera yo. Pero hermanos, por algo está en la Biblia para nuestra enseñanza y debemos tomarlo como tal. ¿Por qué David cayó en este terrible pecado, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque escuchó la voz de su carne. Escuche lo que dicen las Escrituras. Segundo libro de Samuel 11:2 al 4. Dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Hasta allí íbamos bien. Y vio, ahí viene el problema, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hermanos, primero, si él la vio que se estaba bañando, seguramente estaba desnuda. No la debía de haber visto porque iba a ver su desnudez. Hubiera desviado su mirada. Pero su voz de la carne le dijo: es hermosa. ¿Se da cuenta? Y él la codició. La pura carne, hermanos. La pura carne. Y dice: y vio desde el tejado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Ah, ya vio, la carne. Aprovechate, es hermosa. Envió David a preguntar a aquella mujer y todavía le dijeron esto y no se abstuvo, hermano. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Pero la carne, ¿qué le dijo? Envíalo a la guerra y aprovechate tú. Dice: y envió mensajeros David y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermanos, ¿qué pasó ahí? David no escuchó la voz de Dios porque le dijeron: es mujer de Urías Heteo. Allí se debía haber detenido él. Pero prefirió escuchar la voz de su carne que la voz de Dios. La voz de Dios le dijo: es mujer prohibida. Está en los 10 mandamientos, le dijo la voz de Dios. No cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero la carne no, es hermosa. Aprovechate. Es hermosa, aprovechate. Hermanos, ¿se da cuenta por qué tenemos que tener cuidado con la voz de Dios? O la voz de la carne. Recuérdese que la voz de la carne, recuerde bien esto, habla a tu ego, a tu yo. Aprovechate tú. Yo soy más que yo soy el mejor. Yo no necesito, yo. La carne habla al yo, no al espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8:5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se da cuenta lo que es la carne? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el problema más grande de la carne.
Si estás viviendo, hermano, conforme a lo que te dice tus sentimientos, tus emociones, lo que te dice tu carne, no estás agradando a Dios. No estás viviendo conforme al Espíritu, estás viviendo conforme a la carne, y la carne trae muerte. Amén. Juan Knox, un clérigo escocés líder de la Reforma Protestante y fundador de la denominación presbiteriana en Escocia, muy admirado como alguien que personificó un celo por Dios, un compromiso con la verdad de las Escrituras y una vida santa. Al acercarse a la muerte, este santo de Dios admitió su propia batalla personal con la naturaleza pecaminosa que heredó de Adán y dijo: sé lo difícil que es la batalla entre la carne y el espíritu, bajo la pesada cruz de la aflicción, cuando ninguna defensa mundana sino la muerte presente aparece. Conozco las quejas rencorosas y las murmuraciones de la carne. Oiga, ese hombre, hermanos, tuvo toda su vida, él reconoció que tuvo una batalla con la carne. Una batalla, dice, una difícil batalla entre la carne y el espíritu, que produce aflicción, dice él. Y cuando aparece la muerte, dice uno, se da cuenta de todas las quejas y murmuraciones de la carne. Hombres santos, hermano, hombres santos. Entonces tengamos cuenta por qué esa batalla existe. Eso no, esta declaración de Knox suena como la declaración del apóstol Pablo, quien reconoció abiertamente una lucha personal con su naturaleza pecaminosa. En Romanos 7, 14 al 19, al 20, el apóstol dijo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, el gran Pablo decía esto: esa lucha que mantenemos con el pecado, esa batalla que tenemos internamente entre el espíritu y la carne. Por eso, hermanos, es importante conocer la voz de la carne. Y ya le di algunas claves para que usted identifique quién le está hablando. ¿De quién es la voz que usted está escuchando? ¿Es la voz de Dios? ¿Es la voz de Satanás? ¿O es la voz de mi carne? Ya vimos cómo es cada voz. Ahora ya sabemos cómo identificarla, cómo reconocerla. Espero que hemos aprendido a reconocer esas voces. En conclusión, amados hermanos, estas tres voces son las que escuchamos todos los días. Para
Para escuchar la voz de Dios debemos pertenecer a Dios. Ya les dije cómo pertenecemos a Dios. Recibiendo a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos adopta como sus hijos. Pasamos a formar parte de la familia de Dios y entonces los hijos conocen la voz de papá y la reconocen. Como dijo Jesús en Juan 10:27, que ya leemos esta escritura, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, los que escuchan las voces de Dios son aquellos que le pertenecen, aquellos que han sido salvos por su gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz, porque reconocen la voz de su pastor. Ellos escuchan la voz de su pastor y le siguen. ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Eres tú una oveja de esas que oyen su voz y le siguen? ¿Qué voz estamos escuchando, hermanos? ¿Qué voz estamos escuchando y a quién estamos obedeciendo? Esa es la pregunta obligada. Que no nos vaya a pasar lo mismo que les pasó a los israelitas allá en el desierto. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, ellos oían la voz del Señor. El Señor les hablaba, les escuchaba, pero no la obedecían. ¿Estás obedeciendo la voz de Dios, hermano, cuando te dice que no te pases el semáforo en rojo? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios cuando te dice que vengas a la iglesia a adorarle? Hermanos amados, lean su Biblia todos los días. La palabra de Dios es la principal forma que Dios usa para hablarnos. Lean su Biblia todos los días. Oren todos los días. A través de la oración nos comunicamos con Él. Nos presentamos delante de su trono y nos comunicamos con Él, y de esa forma reconoceremos su voz cuando Él nos hable. El Espíritu Santo nos conducirá a hacer lo que es correcto y agrada a Dios. Amén. Amén. Los invito, hermanos, a que hagamos estas cosas. Leamos la Biblia, oremos todos los días para que aprendamos a reconocer su voz inmediatamente y no seamos engañados por las voces falsas que solo traen muerte, aflicción y desesperación. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosísima noche, mis amados hermanos. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.